9000 años transcurrieron desde que el hombre produjo sus primeras piezas de alfarería hasta que comenzó a usar materiales cerámicos avanzados en aplicaciones sorprendentes, como en reactores nucleares o en transbordadores espaciales. El secreto milenario de la porcelana china, la influencia decisiva de los cerámicos en la metalurgia, la producción de invalorables piezas artísticas y también la de los ladrillos con los que se construyeron este edificio y ciudades enteras son capítulos de esta historia. Por su pasado, su presente y la diversidad de aplicaciones que brinda a la industria, podemos decir que entre los materiales más sorprendentes están los materiales cerámicos. Un cenicero, un florero, una distracción, un crash, los gritos de la abuela. En la actualidad nuestra vida está muy ligada a los materiales cerámicos y a los objetos que con ellos se producen. Pero ya desde las primeras civilizaciones, la historia de la humanidad estuvo ligada a la cerámica. Alfarería es el término que designa a la cerámica primitiva, que surgió en forma independiente en Egipto, Asia Menor, Creta, Grecia y América. Allí se produjeron los primeros utensilios blandos, poco cocidos y muy frágiles. Las diferencias en cada región se debían a las materias primas utilizadas y a las técnicas de cocción, que eran a fuego abierto, en pozos, o la más elaborada en hornos primitivos. La alfarería sin cocción ya se conocía en el año 7000 a.C., y la modalidad cocida se estima que data del año 4500 de esa misma era. Poco después surgieron figuras de barro cocidas que podían tener una función religiosa o lúdica, y grandes recipientes de cerámica empleados como urnas funerarias. Gracias a los restos de cerámicos que encontraron los arqueólogos, se pudo seguir la huella de civilizaciones primitivas. A comienzos de la era cristiana, en China, se dispuso de hornos para cocción a altas temperaturas, que permitieron la obtención de egrés, un material cerámico mucho más resistente. En Europa este material recién apareció en el siglo XV, cuando sustituyó a la loza de barro en los Países Bajos. Un tiempo después se introdujo en Inglaterra, donde se refinó con el empleo de arcillas más puras, que le daban un color blanco o grisáceo. Este egrés, como el anterior, se esmaltaba con sal. La creación de ciertos materiales cerámicos dio respuesta a una imperiosa necesidad de la industria metalúrgica. Desde entonces, esa industria y este material permanecieron ligados. Pero lo curioso de esa relación son sus antecedentes, que se remontan al inicio de la Edad de Cobre. Los primeros indicios de producción de cobre datan del año 4300 a.C. en la civilización del Valle del Indo, actual Pakistán. Para producir el cobre metálico, los hornos debían contar con una corriente de aire forzada, que en ocasiones se generaba soplando con tubos cerámicos o con fuelles. Con la evolución de las técnicas de fabricación de objetos metálicos por fusión y colado, surgió la necesidad de disponer de crisoles y de moldes resistentes a altas temperaturas. En principio se usaron rocas graníticas, hasta que se hallaron arcillas de alto punto de fusión. Así nacieron los materiales cerámicos refractarios, unidos desde su origen a la industria metalúrgica. A fines del siglo XIII, Marco Polo se convirtió en el primer europeo en explorar territorios tan lejanos como la China. Años después escribió el libro de viajes más famoso de todos los tiempos. Pero su influencia en la historia de los materiales cerámicos, más que por sus escritos, radica en lo que trajo: una serie de piezas que causaron la obsesión de monarcas durante siglos. En la Edad Media europea, los adelantos técnicos provinieron del mundo árabe. La expansión islámica difundió las cerámicas de la Mesopotamia, de Egipto, de Siria y de Persia. Allí se originaba la cerámica más desarrollada.
En Italia, durante el Renacimiento, comienza el auge de la cerámica moderna que se expande por Europa. Pero el adelanto más importante en la historia de la cerámica fue la producción de porcelana en China. Se trataba de un nuevo material muy superior a la arcilla cocida, más liviano y translúcido. Sus decoraciones de diversos colores y diseños eran indelebles. Este producto devino de un refinamiento gradual del grés a través de varios siglos. Marco Polo introdujo varias piezas en Europa que resultaron imposibles de reproducir para los alfareros. Casas reales ofrecieron premios a quien produjera un material similar, pero pasaron siglos hasta que eso sucedió. Los chinos, que guardaron el secreto de su porcelana durante siglos, hubiesen impedido que reveláramos lo que vamos a contar. Pero no se puede estudiar ningún material sin conocer sus procesos de fabricación. Por eso vamos a descubrir los procesos de los materiales cerámicos en general y de la porcelana en particular, con detalles que hace unos siglos podrían habernos reportado una fortuna de parte de algún monarca europeo. Controlando las materias primas y los parámetros de los procesos, se obtienen materiales cerámicos con distintas propiedades. En los procesos tradicionales para obtener materiales cerámicos, el primer paso es mezclar las materias primas, que constan de minerales, productos químicos y materiales reciclados en forma de polvo, con la granulometría y el agregado de agua. Una vez obtenida la mezcla, se realiza el conformado en frío y se obtiene la pieza cruda, es decir, el material policristalino. La etapa que más influye sobre las propiedades es la de los tratamientos térmicos o sinterizado, fundamental para obtener la microestructura deseada, que está condicionada por la composición de las materias primas. Aquí juegan un papel clave el diseño y las temperaturas de los hornos. Para la elaboración de la porcelana, el proceso comienza con la molienda de las materias primas, que son caolín, cuarzo y feldespato. Luego sigue con el agregado de agua y aditivos, la mezcla y finalmente el amasado. El conformado previo a la cocción se realiza por prensado o por colado de una arcilla disuelta en agua, denominada barbotina. Para la fabricación de platos se utiliza el torneado. Luego de ser eliminada el agua, se produce la cocción en el horno túnel, donde se obtiene el llamado bizcocho, que es el objeto ya cocido. Los tratamientos posteriores incluyen el esmaltado, que exige una segunda cocción, y finalmente la decoración, que implica un nuevo paso por el horno. A fines del siglo XVII, en Europa estaban lejos aún de conocer detalles de estos procesos de obtención de la porcelana. Pero la poderosa afición de un soberano y el hallazgo de un yacimiento confluyeron para producir un nuevo material y para dar origen a una gran industria. Augusto III gobernó Sajonia durante casi 4 décadas. Su pasión por la porcelana de Oriente lo llevó a financiar a 2 alquimistas para que intentaran producirla en ese estado alemán. Estos mezclaron caolín, descubierto cerca de Mainz en Alemania, con feldespato y los cocieron a elevadas temperaturas. De los experimentos, obtuvieron grés por vitrificación de su capa superficial, que dio origen a la industria de revestimientos y de cañerías para desagües, y que luego se extendió por Europa. En 1709 uno de ellos obtuvo una porcelana similar a la china, aunque más densa. Se la llamó porcelana verdadera, continental o dura, y con ella se produjo vajilla muy refinada. Posteriormente también tuvo aplicaciones químicas y en aislantes eléctricos. Recién en el siglo XVII, y luego de hallar un yacimiento de caolín, los japoneses se apoderaron de los secretos de fabricación de la porcelana china. China es precisamente el nombre que recibe en inglés la porcelana, y bone china, que significa porcelana de hueso, es el nombre del material que surgió en Inglaterra en el siglo XVIII. Los huesos calcinados de buey eran el componente clave de este material, aún hoy importante en la producción de vajilla inglesa. Pero ni siquiera las mejores porcelanas europeas actuales tienen las características de las que produjeron los chinos hace siglos, y esto pone en evidencia la importancia de las materias primas. Hoy los minerales tal cual son extraídos casi no se utilizan como materias primas, sino que por lo general se los somete a tratamientos de concentración y de purificación. Las materias primas tradicionales masivas pasan a ser commodities.
Ladrillos, bloques, tejas, sanitarios, azulejos, baldosas para pisos y también piezas de vajilla, crisoles y ladrillos refractarios. ¿Qué tienen en común estos productos? Representan la industria cerámica, pero distintas ramas dentro de esta, y en algunos casos comparten materiales cromitas, silimanitas y cuarzo. ¿Cuánto tiempo lleva producir este azulejo o una pieza para un piso cerámico? Podríamos decir que aproximadamente unos cuantos millones de años. Claro, teniendo en cuenta el trabajo de la naturaleza para producir su materia prima, la arcilla. Las arcillas son el producto de la disgregación de rocas ígneas por acción del agua y de los agentes atmosféricos durante millones de años. Por eso son mezcla de diversos minerales. El caolín es una arcilla con un elevado porcentaje de caolinita y un bajo contenido de impurezas. La caolinita está compuesta por alúmina, por óxido de silicio y por agua. Sus porcentajes son distintos en las arcillas naturales por la presencia de otros minerales y de impurezas, como óxidos de titanio, calcio, magnesio, potasio, sodio y hierro, este último característico de las arcillas rojas. El cuarzo se utiliza molido para producir vajilla o azulejos, entre otros productos. Es la forma cristalina de la sílice más abundante en la naturaleza y se encuentra solo o en mezclas con otras rocas. Es el componente principal de las arenas. Los feldespatos son silicoaluminatos de sodio y o potasio y su composición varía. En la industria cerámica interesan los feldespatos alcalinos, utilizados para la fabricación de porcelana, de losas, de esmaltes y de porcelanato. Actualmente, la industria cerámica requiere de una gran diversidad de materias primas. Bauxita, mineral de litio, fluorita, grafito, zircón, alúmina, mineral de titanio, cromita, magnesitas. Son algunas de las más de 400 materias primas utilizadas en la industria cerámica. A lo largo de la historia, muchas veces el desarrollo de materiales cerámicos dio respuesta a necesidades de otras industrias, como la eléctrica o la del vidrio. Sin embargo, una serie de factores hizo que para los materiales cerámicos su revolución industrial llegara con un siglo y medio de atraso. Las exigencias de las industrias vidriera y metalúrgica con respecto a la resistencia de los materiales refractarios a las altas temperaturas y a la acción corrosiva de los fundidos impulsó el desarrollo de materiales cerámicos con esos fines. La llegada de la electricidad necesitó de materiales aislantes. Surgieron entonces productos a bases de mica y de esteatitas, y luego las porcelanas eléctricas para aisladores de alta tensión. Pero, ¿por qué la industria cerámica no evolucionó a la par de otras ramas durante la Revolución Industrial surgida a mediados del siglo XVIII en Inglaterra? Mientras en otras industrias se multiplicaban las líneas de producción y la mecanización, en la industria cerámica clásica el desarrollo se vio frenado por la gran dependencia de las características de las materias primas, el poco conocimiento de los procesos térmicos y las dificultades para producir a gran escala. Recién entre fines del siglo XIX y mediados del XX se introdujeron innovaciones fundamentales. Los hornos de fuego móvil permitieron los procesos continuos de cocción. Luego llegaron los hornos túneles y los conos pirométricos, que permitieron el control de la temperatura de los hornos con exactitud. Las innovaciones ocurridas, tanto en los dispositivos como en los procesos, produjeron la revolución industrial de los materiales cerámicos. ¿Por qué industrias como la automotriz, la electrónica, la del vidrio
la metalúrgica y tantas áreas tecnológicas utilizan en forma creciente materiales cerámicos. La razón es que la industria cerámica, además de productos finales, genera productos intermedios, que son insumos para otras áreas e industrias. Los materiales cerámicos han evolucionado tanto en sus procesos de fabricación que han cobrado una gran relevancia, incluso más que las materias primas. El conformado en frío, previo a la cocción, se realiza por deformación plástica de una pasta, por prensado en seco o por colado de una barbotina. La deformación plástica es el primer método utilizado por el hombre para dar forma manualmente o con herramientas sencillas a una pasta formada por arcillas y por agua. El torneado mecánico es la operación habitual para la fabricación de platos, aisladores eléctricos y objetos de simetría axial. El calibrado es una operación complementaria. Mientras la pasta gira en un molde, se aplica por su parte externa o interna una plantilla metálica llamada calibre o patrón, conformada según el diseño o perfil requerido. El prensado cuenta con variedad de técnicas y de equipos. En el prensado en seco, cuando el agua es menor al 4%, se aplican presiones del orden de los 1000 megapascales y se requiere un tamaño de partículas relativamente pequeñas. A mayor presión aplicada, mayor compactación y mayor densidad del producto final. El proceso de extrusión consiste en hacer pasar la pasta a través de una matriz. Cambiando las boquillas, se logran distintos perfiles y secciones. Cuando va saliendo la pasta, a la que se denomina chorizo, se la corta en trozos que tengan la sección y el perfil constante. Así se obtienen ladrillos, tejas, bloques, tubos, cañerías y perfiles. El sistema de colado de una barbotina se aplica en la fabricación de artículos sanitarios, vajilla, objetos artísticos y en general a productos huecos y de formas complejas. El punto clave es la preparación de la barbotina, paso en el que se suspende la mezcla de materias primas con agua y se le agregan aditivos. Luego se la vierte en un molde de yeso, cuya cara interna es la cara externa del objeto para fabricar. El yeso absorbe el agua y las partículas sólidas quedan retenidas en el fondo para formar una capa dentro del molde. Logrado el espesor deseado, se vuelca el contenido del molde y se saca el excedente de la barbotina. Se lo deja escurrir, se abre el molde y se obtiene la pieza. Una vez obtenidos los productos, salvo en el prensado en seco, hay que eliminar el contenido de agua antes de la cocción para evitar rajaduras y roturas. Durante el secado, el calentamiento de las piezas se realiza en forma lenta. Mediante circulación de aire caliente, el agua en la superficie se convierte en vapor y la que está en el interior sale a la superficie. A medida que se elimina el agua, se va produciendo la contracción, ya que va disminuyendo la distancia entre las partículas. Las distintas técnicas de cocción ya diferenciaban las cerámicas de una cultura y otra 4500 años antes de Cristo. Innovaciones en esta etapa de la producción generaron avances clave a lo largo de la historia, y hoy la cocción es el proceso de consolidación más común de la industria cerámica. El proceso de cocción o sinterizado consiste en consolidar el material pulverulento seco sin alcanzar la temperatura de fusión. A temperatura de sinterizado se forma una gran cantidad de líquido que al enfriarse se transforma en vidrio que une las partículas sólidas. Cuanto mayor es la temperatura de cocción, mayor será la cantidad de liga vítrea formada que une los granos cristalinos. Esta liga vítrea tiene varios efectos: el mojado de las partículas y su posterior disolución, la disminución o eliminación de la porosidad, el incremento en la cinética del proceso, la consolidación del material por efecto de la tensión superficial y el incremento en la densidad. El esmaltado se realiza con fines de protección o decorativos. Consiste en una fina capa vítrea de hasta medio milímetro de espesor formada sobre el cuerpo cerámico. Comúnmente el esmalte se aplica por rociado, atomizado, inmersión, serigrafía o calcomanía sobre el objeto ya cocido llamado bizcocho. Este luego es pasado por otro horno con un ciclo térmico adecuado para fundir el esmalte y lograr su adhesión, y después su consolidación por enfriamiento.
productos de vajilla, revestimientos, sanitarios y aisladores utilizan este proceso. También existe la monococción, en la cual se realiza la cocción y el esmaltado en una sola operación, siempre y cuando las características de la pieza y del ciclo térmico del horno lo permitan. Los pisos y revestimientos cerámicos utilizados especialmente en baños y en cocinas tuvieron un notable desarrollo en las últimas décadas. Estos productos se obtienen por prensado en seco, luego se los calcina en un horno túnel. Una vez obtenida la baldosa cocida, se la decora y esmalta y se la vuelve a pasar al horno túnel para consolidar el esmalte y realzar los colores. A este proceso se lo llama bicocción. Dentro de esta categoría se encuentran los porcelanatos, que se obtienen calcinándolos a mayor temperatura para generar en su interior mayor cantidad de fase vítrea. Los porcelanatos se producen esmaltados o sin esmaltar. En la década de los 70, la industria metalmecánica tenía una gran necesidad de herramientas de corte más efectivas y esperaba su evolución. La industria aeroespacial también buscaba la respuesta a una dificultad. Las naves, al reingresar a la atmósfera, debían disminuir considerablemente la velocidad para evitar su destrucción por el calor producido por el rozamiento. Por supuesto, la solución a ambos problemas tuvo un denominador común: la aparición de nuevos materiales cerámicos. Comenzaba la era de los materiales cerámicos avanzados. En el caso de la industria aeroespacial, programas como el Apolo, diseñados para proteger las naves, crearon un escudo térmico construido con materiales plásticos, metálicos y cerámicos, que al ingresar en la atmósfera se funden y volatilizan, lo que disipa el calor sin afectar la nave. Los transbordadores también cuentan con un escudo térmico construido con chapas de cerámica. En cuanto a las herramientas de corte, en los años 70 se produce un adelanto imposible de imaginar unos años antes. Un recubrimiento de escasos micrones, de materiales cerámicos como nitruro o carburo de titanio, les permite a estas herramientas tener mayor tenacidad e incrementar notablemente su dureza de filo. Estos adelantos son resultado de la revolución científico-tecnológica surgida a partir de mediados del siglo XX, que dio origen a una gran cantidad de procesos y de productos como los cerámicos avanzados. Estos materiales son insumos de alto valor estratégico para la microelectrónica, los vehículos espaciales, los nuevos sistemas de producción de energía y las biotecnologías, entre otras áreas. Sus propiedades físicas y químicas se obtienen a partir de materias primas muy puras, con un control riguroso de su composición, del proceso de fabricación y del sinterizado a temperaturas entre 1600 y 1900 grados centígrados. Es a partir de la década de los 70 cuando comienzan a utilizarse estos cerámicos con buenas propiedades estructurales, eléctricas, térmicas y químicas. Además poseen un alto grado de resistencia al desgaste, a la deformación y a la corrosión. Estos materiales pueden clasificarse en óxidos, como alúmina y circona, y no óxidos. Entre estos, carburos, nitruros, sulfuros, siliciuros y boruros. Para el procesamiento de estos materiales se parte de polvos muy finos. El 50% de las partículas está por debajo del medio micrón. Esto facilita el sinterizado, que se produce en estado sólido o en fase líquida, pero muy bien controlada en cantidad y en calidad a temperaturas muy elevadas. A partir de los 80, la evolución de los cerámicos incluyó materiales como el nitruro de silicio, revolucionario para la metalmecánica y el más utilizado para los mecanizados de fundiciones. Hoy, distintos cerámicos son componentes de reactores nucleares, o pueden convertirse en partes del cuerpo humano en forma de prótesis. También se utilizan en herramientas de corte y como elementos de molienda. Variantes óxidas se usan como material de pulido. En el área mecánica, cerámicos no óxidos encuentran aplicaciones en partes de motores de explosión interna, como los alabes de la turbina del turbocompresor en los vehículos 4x4, cabeza de pistón y cilindros. En las industrias eléctrica y electrónica, cerámicos avanzados pueden tener aplicación en capacitores, osciladores, memorias, núcleos magnéticos, varistores y resistencias eléctricas, entre otros. En el área térmica, cumpliendo funciones de resistencia al calor, de aislamiento o de conducción, distintos cerámicos encuentran aplicaciones como refractarios, mantas cerámicas y sustratos. En la industria nuclear
cerámicos avanzados óxidos y no óxidos encuentran distintas aplicaciones como materiales en reactores nucleares. Y en el área bioquímica, cerámicos avanzados, entre los óxidos, tienen aplicaciones como prótesis dentales o huesos artificiales. El auge actual de los cerámicos y la irrupción de los cerámicos avanzados parecen indicar que en los próximos años la evolución de estos materiales no dejará de sorprendernos.